Hola gente, vamos a reaccionar a Pero, Animations en español, mis desastres dentales. Así que empecemos. pues estas son buenas, Van. Voy a ayudarte para que te acomodes y luego dejaré que elijas un juguete de la caja de los juguetes. ¡Genial! ¿Esto te duele? No. ¿Y qué tal esto? Un poco. Ajá. ¿Y esto? Mierda. ¿Y qué tal esto? ¿Y ahora esto? ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Qué? ¿Te duele? ¿Y qué tal esto? ¿Ahora sí te duele? ¿Te duele? Se portó de maravilla. Mira esa sonrisota. ¡Qué sonrisa tan bonita! Te portaste muy bien. Te voy a comprar algo en el camino. Pásate el hilo dental. Si lo haces, la próxima vez no dolerá tanto. Hola, soy Bryson y como mucha gente tengo la boca llena de dientes y con esto vienen los traumas en el dentista. Para decirlo suavemente, estas perlas blancas crecieron gracias al sufrimiento. Empecemos por el principio. El pequeño Bryson era irresponsable y le salieron unas caries por comer demasiados dulces en Halloween. Mi mamá me llevó al dentista para que me sacaran los dientes de leche. A ver, bueno, un día a mí me sacaron un diente, pero no me dolió. Bueno, me dolió un poquito, pero bueno. Criados. La anestesia dolió bastante al principio, pero después no sentí nada. ¡Ah! ¡Pues ahora llamar a anestesia! ¡Uy, qué dolor! ¡Qué dolor! ¡Wow! ¡Qué dolor, hermano! No comas nada en las próximas 3 horas porque te morderás la lengua. Uy, esa cara. Mientras volvíamos, yo estaba fascinado con la sensación que tenía en la boca. La movía para todos lados, y al pequeño yo le pareció que morderla sería divertido. Es que era muy raro no sentir nada. Esa anestesia me había hecho invencible. Como muchos saben, tardé mucho en desarrollarme. Todos los chicos crecían y se hacían más fuertes, pero yo... ¿no? Esto también hizo que perdiera mis dientes de leche muy tarde. A los 12 todavía tenía varios. Yo perdí 3 dientes de leche y me quedan más o menos 10. 3 de leche, 10 de hueso, 34 no sé. Un día mi mamá me llevó a un ortodoncista que le vendió la idea que era mejor si empezábamos antes y bla bla bla. Ella se lo tragó y me pusieron los brackets mientras todavía tenía dientes de leche. ¿Cómo vas a ponerles brackets? Esos dientes tienen que caerse. Pero supongo que todo valió la pena. Las mentiras a mi madre, quedarse con su dinero y causarme muchísimo dolor sin siquiera arreglar nada. Y estoy seguro que ese tipo se reía entre dientes. A pesar de todo, aún no conocía el libre albedrío, así que no dependía de mí. Tuve que soportar 2 años de brackets que me lastimaban los dientes, además de la comida que se me quedaba atorada y el dolor cuando me cambiaban las bandas. ¡Auch! Ay, olvidé decirte que no se pueden comer palomitas por 2 años. Pero eso no era lo peor. El ortodoncista decidió que yo necesitaba más piezas de metal en la boca y le dijo a mi madre que tenía que usar un expansor de paladar. La idea del expansor de paladar no era que pudiera probar más sabores, sino ampliar el espacio entre los dientes de atrás para poder lograr tener una sonrisa derecha y bonita. Todo comienza cuando el ortodoncista, con mucho cuidado y amor, empieza a ponerte bandas elásticas entre los dientes para poder separarlos y así provocarte un dolor de cabeza demoledor y un insomnio implacable. Luego usar el espacio que se crea gracias a las bandas para intentar meter este aparato de metal diabólico entre los dientes. Luego se ajustará todas las semanas para separar más los dientes y provocar un terrible dolor. Era algo que odiaba. Me dolía todo el tiempo, no me daba espacio, molestaba cuando lo tocaba con la lengua y la comida quedaba atrapada entre el expansor y el paladar. Ya con los brackets me era imposible disfrutar de la comida, así que no necesitaba nada más para empeorarlo. Además de lo horrible que es que la lengua sepa dónde queda dorada la comida, pero cuando quieres quitarla con el dedo no la encuentra. ¡Ahí está la comida! ¿Dónde? ¿Justo? ¡Allí! ¡No la encuentro! ¡Ah! A este fenómeno se le conoce como desconexión entre la lengua y el dedo. Lo odio. Finalmente pasaron los 2 años de dolor y me quitaron todo el metal de la boca. Volví a ser humano. Me sentí libre sin ese metal en la boca y finalmente pude comer palomitas de nuevo. Todavía me quedaba un diente de leche y mientras tanto el diente definitivo estaba ya saliendo debajo.
Empujaba el de leche y lo iba aflojando. Un día, mientras comía las palomitas, mordí sin querer un maíz que no sabía cocinar. El diente de leche se había partido al medio entre el diente nuevo y el maíz. Pero no podía desperdiciar todo ese calcio. So good and tasty. Finalmente había llegado el momento en que mis problemas dentales estaban resueltos. Oh, eso pensaba yo. Un año después nos mudamos y yo creí que estaba a salvo hasta que mamá me llevó a otro dentista. Oh, no. Pues parece que los primeros brackets no fueron muy útiles que digamos, ¿eh? ¿Pero qué? Una tontería creer que eso podría funcionar con los dientes de leche. Sí, yo recomiendo que use brackets ahora que salieron los dientes definitivos. Pero eso es lo que yo decía. ¿Para qué me pusieron los primeros brackets? Así que iba a tener que usar brackets durante 4 años. Todo porque los primeros no habían servido para nada. Bryson, creo que deberías usarlo. Quiero que tengas una linda sonrisa. Yo pienso lo mismo, Bryson. Además ganaré mucho dinero. Pero a mí sí me gusta mi sonrisa. Pues la radiografía nos dice que tienes una mordida muy pronunciada y eso te causará muchos problemas en el futuro. Deberías darle las gracias a tu santa madre que tiene dinero para arreglarte los dientes. Oye, tienes un labio como el de Bart Simpson. Pero no te preocupes, yo me encargo. 4 años usando brackets. El sujeto volvió a criticar mi boca para ponerme brackets comparándome con un personaje de dibujos animados. Yo soy un personaje de dibujos animados. ¿Por qué tengo que usar esto? Puedo dibujarme dientes perfectos. Para corregir mi labio de Bart Simpson, no solo me pusieron otro expansor de paladar, sino que además tuve que usar bandas elásticas para empujar la mandíbula hacia adelante. ¿Cómo estuvo tu semana, amiguito? ¡Qué odio! A eso siguieron 2 horribles años de horrible dolor, empujando mis dientes, usando bandas elásticas y dejando la comida entre mis dientes. No fue poco el tiempo, pero el día finalmente llegó. Estaba completamente libre. Sí, estos dientes son un poco pequeños. Podría extraerlos y mover todos estos hacia adelante para llenar este espacio. En ese momento, la rabia y la maldad hicieron ebullición dentro de mí. Me negué a ser encarcelado nuevamente. ¡Cierra la boca! ¡Cierra la boca! ¿Qué? ¡Ya lo usé durante 4 años! ¡Terminé! No dejaré que me critiques para que te dé más dinero de mi madre y que puedas torturarme durante otros 2 años. Nos fuimos y ahora tengo 2 dientes más pequeños que el resto. ¡No! ¡Qué pesadilla! Prefiero que se me queden así a someterme a esto. Pero también las peores cosas. Finalmente estaba sano. El ortodoncista ya no podía hacerme daño. Tenía una linda sonrisa y nunca más tuve que ir al ortodoncista. Pero luego mi mamá se puso brackets y un expansor de paladar porque no estaba contenta con su sonrisa. Supongo que lo de hacerla sentir mal funcionó. Cuando se los pusieron, mi mamá dijo: No entendía por qué se quejaban tanto cuando los tuvieron. ¡Duelen mucho! ¿Pensaste que mentía? ¡Claro que duele! Ahora todos tenemos hermosas sonrisas porque sí, la belleza duele y verse bien lleva un montón de trabajo. Mierda, Al mierda. menos todo terminó. Por cierto, saqué turno para la cirugía de extracción de la muela del juicio. Las muelas del juicio. ¿Por qué las llaman así? Obviamente son bastante idiotas porque no crecen bien. Las estructuras vestigiales o partes del cuerpo inútiles son muy tontas y hasta pueden dolerte. Te puede explotar el apéndice y matarte sin motivo alguno. Las muelas del juicio brotan de la nada y arruinan los otros dientes que están derechos. Y no quiero ni hablar del coxis. Son cosas que no tienen ningún propósito. Es mal diseño de personajes. Esas malditas muelas me estaban condenando a otra cita con el doctor. Me senté en la silla y quise intentar resistirme a la medicación para dormir, pero fue más bien así. Bien, esta medicación va a hacer que te sientas adormecido. Creo que puedo resistir. Ya terminamos. ¿Qué? Pero en realidad fue así. Mi cara se hinchó y viví en el sofá durante 2 semanas comiendo puré de papas, compota de manzana y helado. Así que no todo fue malo. Y esta fue mi odisea dental. Y fue algo que dolió y se tomaron algunas decisiones cuestionables, pero al menos el ortodoncista ahora tiene una piscina en el jardín. En general estoy muy agradecido de tener dientes bonitos y tengo mucha suerte de que mi mamá mamara lo suficiente como para querer arreglármelos, porque mi mordida ahora es mucho más potente. ¡Ah!
agradecer a mi increíble equipo como siempre. Son geniales. En serio, Bueno, gente, suscríbanse para el otro video de Jamination. Suscríbanse a Jamination para no perderse ningún video. Así que suscríbanse, dale like.